A ver, con todo respeto, o sea, no repitan las tonterías que hacía Vizcarra o PPK, ¿no? Cuando PPK era presidente mandaba al fenómeno costero a un montón de ministros, ¿no? Un ministro para acá, ministros para allá. Entonces el de comercio y turismo hablaba del Guayco, hablaba el de agricultura, que parecía que tenía sentido, pero después hablaba el de justicia y hablaba como ahora. ¿Qué tiene que hacer José Tello? José Tello es ministro de justicia. Entonces un floro con su polito blanco, José Tello, ¿no es cierto? Llega y es una especie de vocero, una especie de inspector. Para eso está la gente de defensa civil. O por último, en el caso del gobierno central, está la gente de la PCM. Pero ¿para qué mandan a ministros vestidos de blanquito cuando no van a solucionar nada en el momento? Entonces da la impresión de que están yendo a hacer un show, todos igualito como le digo, que parece el WhatsApp de JB, repletos de guardaespaldas y de gente uniformada. Entonces no corre, pues más aún cuando ya se sabe que la situación se va a poner peor y que además va a tener consecuencias económicas gravísimas, ¿no? Entonces, paren la mano con los ministros, como te digo, de justicia que no tiene nada que ver ahí. Es como que manden al canciller, pues, ¿qué va a hablar el canciller? Tontería y media. Cada uno a lo suyo, en lo suyo, los que tienen que ver con infraestructura. Ok, si va a hablar el ministro de Educación con respecto a lo que va a pasar en los colegios, lo entiendo, ¿no? Agricultura, con los cultivos, transportes, comunicaciones y vivienda. Pero ya para de contar. Hay 19 ministros y todos no nos pueden hacer el show de yo estoy preocupado por el Guayco, porque termina siendo un show y lo que se viene es muy complicado. Veamos la nota de combate por Williams. Está las fuertes lluvias que continúan en el norte. Mucha gente ya tiene que hasta ahora quedarse en casita, ¿no? Así es un día cualquiera en el norte del país. Las intensas lluvias y tormentas eléctricas en Piura, Tumbes y Lambayeque han arrasado con todo a su paso, dejando un saldo a la fecha de más de 80 fallecidos y más de 258,000 personas afectadas. Pero el cambio climático no solo ha dejado cuantiosos daños materiales y pérdidas humanas, sino también ha golpeado a nuestra economía. Y es que, según cifras del BSR, las intensas lluvias podrían haber ocasionado un impacto del 0.25% en el PBI del mes de marzo. Obviamente que esto impacta negativamente al comportamiento de la economía en los siguientes aspectos. En primer lugar, la inflación. Y dentro de la inflación de alimentos, que a marzo está superando ya el 15% en términos de 12 meses y golpeando fuertemente a los que menos tienen. El Banco Central de Reserva estima que la economía crecerá a un ritmo de 2.6% este año, menor de lo proyectado inicialmente. A este lento crecimiento económico se le suma el impacto de las expectativas de los inversionistas ante esta difícil situación que atraviesa el país. Hace que el crecimiento de la economía se vuelva más lento e insuficiente para resolver los problemas de la sociedad peruana. Y en tercer lugar, también afecta las expectativas de los inversionistas, porque ante un cambio climático adverso lo piensan dos veces antes de hacer determinado tipo de inversiones. En otras palabras, ejerce un efecto negativo importante. Si usted piensa que estas cifras son preocupantes, espere a escuchar lo que el Ministerio de Economía ha proyectado si un eventual niño costero golpea al Perú. Según cifras del MEF, un desastre de esta magnitud, tal como ocurrió en 2017, implicaría pérdidas económicas de hasta, escuche bien, 18.600 millones de soles. Hay dos impactos importantes. Uno, en el PBI, generalmente le afecta a tres sectores principalmente: el sector agrícola, el sector pesquero y el sector de la manufactura primaria, la vinculada a estos dos primeros sectores. Pero el gran costo que genera el fenómeno del Niño es el costo en pérdidas de vidas y el costo en pérdidas de infraestructura. Y dependiendo, por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño, dependiendo de su intensidad, podría producir una recesión bastante acentuada. Lo hizo en los 80s
cuando la economía se derrumbó en más de 10% por el fenómeno del Niño, y lo hizo al final de los 90s, en que también la economía sufrió recesión. Las intensas lluvias en el norte han generado el desborde de quebradas y ríos que han arrasado terrenos de cultivo agrícola que, de acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio de Lima, representa una pérdida diaria de más de 50 millones de soles. Pero, según los expertos, las lluvias no serían el único problema para nuestra economía. La fuerte radiación solar que supera los 30 grados también se presenta como una amenaza, pues afecta, entre otros, a la minería y la industria textil. Sí, también porque altera los ciclos de producción en el agro, en la minería y en la industria, sobre todo de confecciones y textiles, de tal manera que también ejerce su efecto negativo, ¿no? Esperemos que un eventual niño costero no sea tan devastador como en el 2017, para no tener que lamentar más pérdidas humanas y económicas.